Amoroso Padre Celestial, a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, por esta nueva enseñanza, por este nuevo tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de comenzar un nuevo libro, que es la Epístola a los Hebreos. Bendito sea tu nombre, Señor. Te ruego que sea tu Espíritu Santo en esta enseñanza, que seas tú hablando a través de mi vida, Señor. Que pueda ser un instrumento útil en tus manos, Padre. Sé tú con cada uno de mis hermanos y con cada persona que esté escuchando esta enseñanza. Gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a comenzar el libro de Hebreos para la gloria de Dios y vamos a leer el capítulo 1 del versículo 1 al 4. Dice así la bendita palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Gloria a Dios. Hermosos versículos. Bueno, el autor de este libro, de esta epístola a los Hebreos, es incierto. Las sugerencias incluyen a Apolos, a Bernabé, a Clemente, a Lucas, a Felipe, a Priscila o a Silas, entre muchos como posibles autores de este libro. Otros aceptan que posiblemente el apóstol Pablo pudo haber sido el autor. Sin embargo, el autor humano no es el asunto más importante, porque el hecho fundamental es que esta epístola es una parte de la palabra inspirada de Dios. Y bueno, el versículo 1 comienza así. Dios, habiendo hablado muchas veces, dice Dios. Así es como comienza este libro, y lo cual nos indica que no hay ningún intento de probar la existencia de Dios, sino que es simplemente evidente por sí misma. Hebreos empieza con una idea que es básica en la Biblia. Dios existe y Él habla al ser humano. Vamos a leer el Salmo 19, versículo 1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En pocas palabras nos está diciendo que la creación misma da testimonio de Dios y de su gloria, o sea, de su existencia. Ahora veamos lo que dice Salmo capítulo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ok, entonces las personas que niegan de su existencia, hay necedad en su corazón. Y es muy interesante todo el concepto bíblico y aún el concepto que viene en los diccionarios acerca de quiénes son los necios, qué es un necio. Bueno, regresando a Hebreos, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Esta parte donde dice muchas veces, en griego, esta frase es polumeros, ¿sí? Que significa que Dios fue hablando con diferentes hombres a lo largo de la historia, a lo largo de los tiempos. Y la frase que dice de muchas maneras viene del griego polutropos, que significa que él habló de diferentes formas en cuanto a comunicación, o sea, diferentes formas de comunicación. Entonces, la revelación dada a través de los profetas fue de estas dos formas, fue a través de diferentes hombres y de diferentes formas de comunicación.
Y bueno, algunas de estas muchas maneras en las cuales Dios habló fue a través de parábolas, a través de narrativas históricas, a través de alguna confrontación profética, a través de alguna presentación dramática de salmos, de proverbios y otros similares. También tenemos otro ejemplo, por ejemplo, Dios habló a Moisés a través de una zarza ardiente en Éxodos capítulos 2, a Elías por una voz suave y apacible en el primer libro de Reyes capítulo 19, a Isaías por una visión celestial en el libro de Isaías capítulo 6, a Oseas por su crisis familiar, y eso viene en Oseas capítulo 1 versículo 2, y a Amós por un canastillo de frutas. Eso viene en Amós capítulo 8 versículo 1. Entonces, como podemos ver, fue hermosa la forma en que Dios actuó en aquellos tiempos y fue hablando a medida que fue tratando con diferentes hombres a través de los años. Y como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 4:4, que dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y este pasaje bíblico de Gálatas 4:4 aquí habla de un cumplimiento de los tiempos. O sea, esta frase que dice cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, el tiempo en que Dios habló por los profetas, pasando ese tiempo, entonces fue que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, o sea, Jesucristo, su Hijo unigénito. Todo esto con un fin: llegar a la revelación de su Hijo, de quién es Jesucristo. Continuando con Hebreos, el versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Bien, bueno, aquí habla sobre los postreros días. Para los que no han visto la enseñanza que ya vimos de segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, titulada Tiempos peligrosos, especificamos con detalle cuáles son esos postreros días, cuáles son las características de las personas que viven en esos postreros días. Y para recordar un poco, este periodo de postreros días o últimos días inició desde el nacimiento de Cristo, y desde entonces Dios nos ha estado hablando a través de su Hijo Jesucristo. El autor de este libro es lo que quería recordar exactamente a los creyentes hebreos. Recordemos que el Padre, Dios, habló desde el cielo diciendo en Mateo 17:5: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y ya que el Padre ha pronunciado su mensaje a través de su Hijo Jesús, usted y yo debemos oírle también. Este mismo versículo dice que nos ha hablado. Por lo tanto, Cristo es superior a todos los escritores del Antiguo Testamento, porque la revelación está completa en Jesús. Gloria a Dios por esto. ¿Sí? Él cumple todo el Antiguo Testamento y Él mismo presentó la palabra final de Dios a los hombres. Como dijo Jesucristo cuando estuvo aquí hace más de 2000 años, y como quedó registrado en Juan 16, versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo haré saber. ¿Sí? El Espíritu de verdad tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que el Espíritu de Dios, hablando por medio de Juan, hablando a través de Santiago, de Lucas, del apóstol Pablo, de Pedro y por los demás escritores del Nuevo Testamento, nos ha hablado la revelación completa de Dios. Y eso es algo que nos debe de tener gozosos, porque Hebreos
Es un libro en donde nos manifiesta cómo fue Dios planificando todo su plan para alcanzar, para salvación a la raza humana. Primero utilizó a los profetas y habló de muchas formas, por sueños, por profecía, a través de una zarza ardiendo, a través de visiones, a través de muchas circunstancias, pero ahora Dios nos ha dejado su evangelio, el hermoso evangelio que gira alrededor de Jesucristo y alrededor de su muerte en esa cruz para redimirnos. Y es aquí en donde en el versículo 2 se nos muestra la superioridad de Jesucristo, del Hijo de Dios, en varias declaraciones. La primera declaración es que Él es heredero de todo. Jesucristo es heredero de todo, lo cual va de acuerdo con su condición de primogénito sobre toda la creación y por lo tanto es el heredero de todo. Romanos 8, 16 al 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, la palabra coheredero es una palabra interesante porque no significa herederos iguales, ya que los coherederos en un testamento significa que alguien más tiene el control de la herencia y esa persona asigna solo una cierta cantidad a cada uno en el momento apropiado. Por lo que el Señor Jesucristo es el heredero y nosotros somos coherederos juntamente con Él. Regresando a Hebreos, la segunda declaración sobre quién es Jesús, sobre quién es el Hijo, es que en Él se hizo el universo. Vamos a leer Colosenses 1. Es capítulo 1, versículo 16 al 17. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces vemos que en Jesucristo mismo se crearon todas las cosas. Y no solo esto, sino que lo hizo con un propósito. Él tiene un motivo, Él tiene un plan, una razón para las cosas que continúa haciendo hasta el día de hoy. Bien, regresando a Hebreos, la tercera declaración acerca de quién es Jesús es el versículo 3, que dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Resplandor en griego significa apaugasma, lo que demuestra que Jesús irradia el brillo que resplandece de la fuente de la luz, que es Dios. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquí está hablando acerca de Jesucristo, de cómo se tuvo que hacer carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Entonces Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Aquí mismo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 9, dice: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Entonces, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces Jesús es el brillo que irradia la gloria de Dios. Así como nosotros nunca hemos visto al sol, solo los rayos de su luz cuando llega a nosotros, de la misma forma nunca hemos visto al Padre, pero le hemos visto a través de los rayos del Hijo. Qué interesante, es algo hermoso. Por eso la importancia de realmente tener una relación con Dios. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es un estilo de vida en donde cada creyente, cada nuevo convertido tiene que tener una relación personal con Dios. Recordemos que los que son de Cristo escuchan su voz y le siguen. Es necesario conocer el corazón de nuestro Padre amado. Ahora, continuando con las declaraciones acerca de quién es su Hijo, la cuarta declaración, aquí mismo en el versículo 4, dice que es la imagen misma de su sustancia. La idea es una semejanza tan exacta como si hubiera sido hecho por un sello. Las palabras imagen misma quiere decir grabada en acero. La palabra griega es carácter, de allí se obtiene la palabra carácter. Así es que decimos que el Señor Jesucristo es la revelación de Dios, porque Él es Dios. Él no es solo el material impreso, Él es el grabado de Dios en acero, porque Él es la copia exacta, la imagen de Dios. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Nosotros, cuando dejamos nuestra buena manera de vivir, no nos estamos cambiando de religión, no, estamos teniendo la nueva vida en Cristo Jesús, en Cristo, el Hijo de Dios, en el cual habita la misma deidad de Dios Padre. Esto es algo maravilloso. Por eso dice el 10, y vosotros estáis completos en Él. Gloria a nuestro Padre Celestial. Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. No hay nadie que esté por arriba de Dios, ni por arriba de Jesucristo, porque son uno solo. Gloria a Dios. Bien, regresando a Hebreos, la quinta declaración que hacen sobre el Hijo es que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No solo creó todo, sino que mantiene el orden creado en función. A su vez, en su ministerio terrenal, Jesús demostró constantemente el poder que había en sus palabras. Él podía sanar, Él podía perdonar pecados, Él podía expulsar a los demonios con solo una orden que saliera de su boca. Él podía calmar la furia de la naturaleza con la expresión de una palabra. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces vemos que Él sustenta todas las cosas, Él mantiene todas las cosas. Regresando a Hebreos, la sexta declaración es que Jesús purificó nuestros pecados por medio de sí mismo. El Señor Jesucristo proveyó
la limpieza, la purificación de nuestros pecados. Él perdonó nuestros pecados. Él pasó a través del castigo por el pecado suyo y mío. Él ha pagado ese castigo, sufriéndolo él mismo. La limpieza, la purificación fue lograda por su obra en la cruz, por usted y por mí. Y hoy somos aceptados en nuestro amado Salvador Jesucristo. Todo aquel que viene a Cristo recibe una redención plena, total, completa.